Esta es la segunda parte realmente de lo que comenzamos esta mañana. Esta mañana comenzamos con la idea, el título del mensaje: el verdadero progreso empieza con la honestidad, ¿no? Y veíamos tres estrategias erradas, tres errores que cometemos cuando pensamos en el cambio, en el progreso, en el mejoramiento cristiano. Y aquí las tenemos, las vamos a resumir nomás. La primera estrategia equivocada es la fuerza de voluntad. La segunda es el conocimiento y la tercera es un milagro, que Dios me haga un milagro. Ahorita vamos a ver el problema, un problema crucial, un problema capital que nos impide ese crecimiento. ¿Por qué es que no es suficiente la fuerza de voluntad? ¿Por qué es que no es suficiente el conocimiento? Bueno, porque tenemos un problema mayor, un problema capital. Y vamos a decir que ese problema es el pecado, ¿no? El apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 7, 16 al 17, dice: y si lo que no quiero eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino que el pecado que habita en mí. Entonces tenemos como problema capital, problema central, el pecado. El asunto es que el pecado debemos entender que lo debemos ver desde tres dimensiones diferentes. El pecado no es tan, ¿cómo diríamos? No es tan sencillo de definir como a veces pensamos. Pecado, sí, yo sé que es pecado. Cualquier cosa que haga una mala es pecado, ¿no? A saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. La infracción de la ley de Dios es pecado. Todo eso es cierto. Pero el pecado lo podemos percibir desde tres diferentes dimensiones. Primero, el pecado que cometemos nosotros. Las cosas malas que nosotros hacemos, las malas decisiones, los malos comportamientos, las malas actitudes que nosotros hacemos, que nos perjudican, nos dañan, nos hacen sentir culpables, nos hacen perder el ánimo y nos perjudican, nos dañan, nos contaminan. Pero por otro lado está el pecado del cual somos víctimas. Hay pecados que otras personas cometen que a nosotros nos afectan. Sí, otras personas cometen pecados y nos afectan a nosotros. Y está el pecado que se hace a nuestro alrededor. Vivimos en un mundo contaminado por el pecado, ¿verdad? Entonces, veamos el pecado que se hace a nuestro alrededor. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 2, que lo hemos visto aquí, dice: y Él os dio vida a ustedes, o Él les dio vida a ustedes, cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Miren que dice aquí la corriente de este mundo. Estamos rodeados de pecado. Vamos en una corriente. Vamos caminando, vamos viviendo, vamos nadando, como quien dice, en una corriente que se dirige hacia el pecado. Entonces, el pecado no es solamente lo malo que tú haces. El pecado, pues sí, nosotros cometemos errores, pecamos, pero también hay otros que hacen pecado que nos afectan a nosotros. Por ejemplo, en el caso de las violaciones, por ejemplo, o por ejemplo, en el caso de padres que son abusadores de sus niños, o padres que cometen pecados y dañan la conciencia de los niños. Bueno, somos víctimas de esos pecados, pero también vamos en este mundo que es esa corriente de pecado, ¿no? Fíjense, aquí tenemos unas observaciones. Nacemos en un entorno, desde el momento en que nacemos en un entorno en el que es fácil hacer el mal, pero es difícil hacer el bien. Hacer el mal cualquiera lo hace facilito, ¿no? Ahí va la corriente, ¿cierto? O sea, ir contra la corriente, andar contra la corriente es difícil. ¿Qué es más fácil cuando estás en un río? ¿Dejarte arrastrar por la corriente? Pues eso es muy fácil, ¿no? Cuando vas en una montaña, ir para abajo, pues no te ruedas solito. La cosa es ir contra la corriente, ir hacia arriba. La corriente de este mundo es una corriente que nos arrastra hacia el pecado, ¿no? Por eso es que no es que con la pura fuerza de voluntad, no es que con el puro conocimiento vivimos en esa corriente que nos arrastra hacia el mal. Es más fácil herir a los demás que sanar heridas. Herir a los demás en cualquier momento, con cualquier cosa, a veces sin pensarlo. A veces no tienes la menor intención, pero ya se ofendió a alguien, ¿sí? Ahora,
muchas veces sí tenemos la intención, muchas veces sí tenemos la lengua suelta, sí tenemos las actitudes, ¿verdad?, que fácilmente ofenden y hieren a otras personas. Eso es muy fácil. Sanar a alguien que está herido, más difícil. A veces es bien difícil. Es fácil hacer pleito. Por cualquier cosa podemos hacer pleito. Pero es difícil hacer la paz. Cristo dijo, bienaventurados los pacificadores. Vaya, haga el intento, haga el esfuerzo de hacer las paces y verá lo difícil que es la paz. En el Nuevo Testamento estamos viendo cómo el apóstol Pablo luchó por hacer la paz entre esas dos naciones y qué difícil fue, ¿verdad? Es más fácil despertar sospechas que hacer, pero es difícil ganarse la confianza de otras personas, ¿no? Entonces, esa es la corriente de este mundo. ¿Cómo entendemos el pecado? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del pecado? Bueno, hay varias maneras de entender el pecado, hay varios paradigmas en los cuales podemos entender el concepto del pecado. El primero, que es el más común y corriente, el que más usualmente manejamos nosotros, es el paradigma de la culpa versus inocencia o justicia. Es decir, ¿qué es el pecado? El pecado es cuando haces un delito, cuando haces algo malo, cuando violas la ley de alguna manera y dejas de ser justo, dejas de ser inocente, ahora es culpable. El que viola la ley es culpable. El que desobedece la ley es culpable. Y esa es la primera cosa que se nos viene a la mente cuando pensamos en el pecado, es en eso. Vemos el pecado desde esa perspectiva, desde ese punto de vista. El pecado es infracción de la ley, el pecado nos hace culpables, perdemos la justicia, perdemos la inocencia, perdemos la justicia. Obviamente Dios es justo y Dios castiga la maldad. Como Dios es justo, el pecado merece retribución y merece castigo y Dios no va a dejar que el pecado simplemente pase, sino que Dios va a castigar debidamente el pecado en la injusticia. Ese es el primer paradigma. Pero hay otros paradigmas también. Por ejemplo, el pecado es honor versus vergüenza. Dios nos dio honor al crearnos a su imagen y semejanza, dignidad. El pecado es la pérdida de esa dignidad, es la pérdida de ese honor. El pecado es vergüenza, es traer vergüenza a nuestra vida, traer vergüenza a Dios, traer vergüenza a lo que Dios creó, ¿verdad? El pecado también lo podemos entender desde fuerza y debilidad. El pecado es caer, es ser débil, es dejarse arrastrar por la tentación. Podemos ver el pecado también como la pureza versus la impureza, ¿no? Cuando Dios creó a Adán y Eva, no solamente eran justos, no solamente no habían cometido errores, sino que su corazón estaba puro, su alma estaba pura, y el pecado trae mancha, ¿no? Impureza a la vida. El pecado también lo podemos entender como acierto versus perdición. Estás perdido. ¿Qué quiere decir que estás perdido? Que no sabes a dónde vas. El pecado te pierde, te confunde, te dirige en una dirección equivocada, no estás acertando en tu vida. Una de las definiciones de pecado en la Biblia, la palabra hamartía, es errar el blanco. Le tiras y no le pegas, te vas por otro lado, no aciertas, ¿no? Estás perdido. También el pecado lo podemos entender como paz y armonía versus caos, ¿no? Si no pecamos, cuando no pecamos, hay tranquilidad, hay paz, hay armonía, las cosas marchan bien. El pecado introduce desorden, caos, frustración en la vida. Entonces, fíjense que el pecado no solamente lo entendemos como un delito, como una violación flagrante de la ley de Dios, que lo es, pero no solamente así, sino que podemos ver el pecado desde diferentes ángulos, ¿verdad? Pero hay uno especialmente que nos llama la atención y es salud versus enfermedad. Cuando no tienes pecado, tienes salud espiritual. Cuando tenemos pecado, ese pecado es una enfermedad, es enfermizo. Por eso no es solamente el hecho de que violamos una ley de Dios, sino que el pecado enferma el corazón, ¿no?
Y ustedes dirán, bueno, pero bueno, ¿cómo así que enfermedad? El pecado es violación de la ley. Miren lo que Jesús dice en Lucas capítulo 5, versículo 31 al 32. Los sanos no tienen necesidad de médico. ¿De quién está hablando Jesús? Las personas que no tienen pecado. Ahora es irónico aquí, porque los sanos, ¿quién es sano? ¿Quién no tiene pecado? No, pues los primeros que debían reconocer el pecado eran los fariseos que estaban acusando a Jesús, ¿verdad? Pero Jesús dice, bueno, si se creen sanos, pues los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Yo no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Entonces Jesús compara el pecado con la enfermedad, ¿sí? Cuando lo vemos de esta manera, nos damos cuenta de que tenemos un problema grande y nos damos cuenta de que es muy importante ser honestos, ¿no? Lo peor que puede hacer una persona enferma es decir que no tiene enfermedades. Y desafortunadamente a veces los seres humanos no queremos reconocer las enfermedades. A veces le dicen a uno, vaya al médico, y mucha gente dice, no, yo no voy al médico porque no quiero que el médico me vaya a decir que estoy enfermo. Pero, hombre, lo mejor que puede hacer es descubrir si tienes una enfermedad, porque puedes hacer algo por la enfermedad. Pero si, no, yo estoy bien, yo no tengo ningún problema y estás enfermo, es una situación bien grave. Eso pasa muchas veces con el pecado. Lo primero que necesitamos es reconocer la gravedad espiritual en la que nos encontramos. Por eso decimos que el principio de la sanación es la honestidad. Mientras la persona no acepte y no reconozca su enfermedad, mientras no vaya al médico y acepte la enfermedad. ¿Qué tal que un paciente vaya al médico y el médico le diagnostique una enfermedad y salga el paciente diciendo, no, este médico no sabe nada de lo que es, yo estoy bien? Pues peligroso, ¿verdad? Porque esa enfermedad puede terminar con la vida de la persona. Entonces, cuando venimos a Dios, ese es el problema. Si venimos a Dios, lo primero que tenemos que reconocer es que no simplemente que, ay, yo me he equivocado, ay, que yo he hecho cosas malas en mi vida, sino que realmente tienes un corazón que está enfermo y que necesita la sanidad de Dios, ¿no? Entonces, en este paradigma así, el arrepentimiento no es solamente pedir clemencia y perdón. Arrepentimiento también es ponerse en las manos del doctor para ser sanado. Nosotros a veces decimos el arrepentimiento, pues sí, tienes que pedir perdón. Tienes que decir, me equivoqué. Reconocer que cometiste una falta. Todo eso está muy bien, es parte del arrepentimiento. Hay que cambiar de manera de pensar, hay que reconocer cuando hacemos las cosas malas. Pero muy en el fondo de nuestro corazón nosotros tenemos que también disponernos a que Dios sane nuestro corazón. El pecado no es solamente un error que cometemos, es un síntoma de la enfermedad del corazón, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Cuando yo encuentro que yo no puedo hacer el bien que quiero, es el pecado que está en mí. Ese pecado no es simplemente una tendencia a hacer las cosas malas, sino la enfermedad, ¿verdad?, del corazón. Ahora, ¿qué se puede hacer? Bueno, aquí tenemos una decisión fundamental que necesitamos hacer, ¿no? ¿Cuál es esa decisión? Veamos Romanos capítulo 8. Después de que Pablo habla de su condición de pecador, que termina Pablo diciendo, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de ese cuerpo de muerte? Después de esa situación, aquí tenemos la respuesta del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 1 al 2. Dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo. Y aquí tenemos en negrilla, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida de Cristo, en Cristo Jesús, te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, nos ha librado de la enfermedad del pecado. ¿Cuál es la decisión que tenemos que hacer? Nosotros no podemos transformarnos por pura fuerza de voluntad. No podemos transformarnos por mucho conocimiento. Lo que sí podemos hacer es decidir andar conforme al Espíritu. Y ese andar conforme al Espíritu no es un gran paso hacia la eternidad, es un día a día, momento tras momento, andar bajo la guía, bajo la tutela del Espíritu Santo. Eso es lo que está en nuestras posibilidades. Esa es la buena voluntad.
Hay que hacer una diferencia entre la fuerza de voluntad y la buena voluntad. Cuando echamos manos a la fuerza de voluntad, hombre, por más fuerza de voluntad que tengas, ¿cómo vas a sanar tu corazón? No, algunos de nosotros tenemos ciertas enfermedades, ¿verdad? Yo tengo diabetes, ¿sí? ¿Ustedes creen que yo puedo superar la diabetes por fuerza de voluntad? Ya me dio, lo hubiera podido hacer quizás antes de que me hubiera puesto diabético. A estas alturas sí tengo que controlar lo que como y todas estas cosas, pero no puedo quitarme la diabetes por fuerza de voluntad. Tengo cáncer, parece que ya se está controlando el cáncer, pero yo no puedo quitarme el cáncer por fuerza de voluntad. No me voy a quitar el cáncer por fuerza de voluntad. Voy a hacerme en mi mente la idea de que no tengo cáncer, no tengo cáncer. No hay tal cosa. Necesito seguir el régimen, ¿verdad? De los médicos y la buena alimentación y todas estas cosas, ¿no? Entonces, eso mismo sucede con el pecado, ¿no? No podemos quitarnos la enfermedad del pecado, pero sí podemos decir, yo decido andar con el Espíritu. ¿Cuándo? ¿El domingo? Sí, el domingo. ¿Y el lunes? También. ¿Y el martes? Y así sucesivamente todos los días de la semana. La decisión que tenemos en nuestro poder es andar con el Espíritu. Así como en el caso de los que somos diabéticos, podemos tomarnos la pastillita que nos toca tomarnos tener cuidado en no tomar el azúcar y todas estas cosas, y podemos manejar la situación de la diabetes, ¿no? En el caso del pecado, ¿qué podemos hacer? Andar con el Espíritu. ¿Qué quiere decir andar en el Espíritu? Hay tres cosas que implica andar en el Espíritu. Primero, tenemos que ser honestos con nosotros mismos y tenemos que confesar nuestros problemas, confesar nuestro pecado, confesar nuestra enfermedad, primero. Segundo, tenemos que rendirnos al poder y a la gracia de Dios. Eso es parte de andar en el Espíritu. Tercero, tenemos que mantener una comunión firme con la iglesia. Estas cosas sí podemos hacer, ¿sí? Y haciendo estas cosas vamos creciendo y nos vamos transformando. Veamos algunos textos rapidito. Por ejemplo, Primera de Juan capítulo 1, versículos 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer, confesar, no esconder, no ocultar, no tapar, no pretender que no hay ninguna cosa mala. Tenemos que ser honestos, profundamente honestos con nosotros mismos, reconocer nuestra condición. Ya dijimos, somos pecadores. Cuando le decimos a alguien, eres pecador, o cuando tú dices a ti mismo, soy pecador, no estás juzgando a nadie. Hay gente que dice, no me juzguen, no me digan nada, ¿usted qué derecho tiene de juzgarme? No, es como cuando vas al médico y el médico te dice, tienes la presión alta. ¿Qué le vamos a decir al doctor? No, doctor, no me diga esas cosas, no me juzgue. ¿Usted qué se tiene que meter en mi vida? No, gracias a Dios que me dijo la verdad, me dijo qué es lo que tengo y puedo tener esperanza de sanación. Cuando le dicen a uno que es pecador, cuando la Biblia dice que todos somos pecadores, que todos hemos pecado, Dios está haciendo honesto, sincero con nosotros y está diciendo, mire, este es el problema que ustedes tienen y es una oportunidad para que nosotros seamos honestos con nosotros mismos y podamos empezar esa sanación junto con el Señor. Pero ¿qué tenemos que hacer? Reconocer con honestidad nuestros pecados y confesar, ¿verdad? Resistir. Dice Santiago capítulo 4, versículo 7, por tanto, sométanse a Dios, dos cosas, sométanse a Dios y resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Primero que todo hay que hacer, ¿qué? Someterse al Señor. No vas a ponerte a pelear con el diablo si primero no estás completamente sometido. ¿Qué quiere decir someterse? Algunas versiones traducen esta palabra rendirse. Ríndete a Dios, deja de pelear con Dios, deja de oponerte a Dios, deja de poner primero tus pensamientos, tus ideas, tu mente, lo que viste allá, lo que viste aquí, lo que te dijeron. No, sométete a Dios, pon tu corazón completamente a disposición de Dios. Hay otra versión que dice, humíllense delante de Dios. La soberbia es uno de los grandes problemas que nos impiden vencer el pecado. Necesitamos
rendirnos, someternos a Dios para poder resistir al diablo y que el diablo huya de nosotros. Este es uno de los versos que veíamos en nuestro reto de oración por nuestros hijos. Este es algo que sería muy bonito poder transmitir a nuestros hijos, ¿verdad? Esa capacidad de rendirse, porque todos tenemos que ser capaces de rendirnos a Dios si es que queremos superar la enfermedad del pecado, la maldad. No necesitamos someternos a Dios, ¿no? Ahora, tenemos que tener comunión, no lo podemos hacer solos, necesitamos de los otros. Dice 2 Corintios 13, 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y ¿qué? La comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Tenemos la gracia de Dios, tenemos el amor de Dios, pero también Dios ha proveído la comunión. Esa comunión del Espíritu es la comunión que experimentamos en la iglesia, apoyándonos unos con otros, que sí tenemos problemas, que sí a veces tenemos nuestros conflictos, nuestras cosas, pero necesitamos buscar esa armonía y esa paz y esa comunión para poder seguir adelante. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, 15 al 16. Más bien, al hablar la verdad en amor, crecemos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, en Cristo, de quien, ¿qué? Todo el cuerpo. ¿Quién es todo el cuerpo? Todos nosotros, cada uno, cada miembro, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. O sea, esto es un trabajo que se hace en comunidad. Lo peor que podemos hacer nosotros cuando nos damos cuenta que estamos con el problema del pecado, que tenemos la enfermedad del pecado, es aislarnos del pueblo de Dios, aislarnos de la comunión de los santos, porque es en la comunión espiritual donde podemos crecer. Y eso es parte de seguir al Espíritu, ¿verdad? Entonces, hagamos un breve repaso, ¿no? A 3 errores: pensar que con la fuerza de voluntad vamos a poder, pensar que con un conocimiento especial, yo quiero saber a qué, investigar allá, o pensar que con un milagro especial me va a ser suficiente. No hay tal cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque el problema fundamental es el pecado. 3 dimensiones dijimos del pecado: el pecado que cometes tú, que cometemos nosotros, el pecado que se comete contra nosotros, que nos afecta tremendamente, que nos daña, y el pecado que nos rodea, ¿verdad? Que también nos arrastra, ¿no? Paradigmas, hay varios paradigmas, podemos ver el pecado desde diferentes puntos de vista. Es cierto que el pecado es un delito, es cierto que el pecado es una violación de la ley de Dios, pero no solamente eso, el pecado también es una enfermedad que necesita ser curada. Dios es el doctor, Cristo Jesús es el doctor del alma, ¿verdad? El Espíritu Santo nos alivia, nos cura el alma. El arrepentimiento no es solamente pedir perdón todo el tiempo, sino el arrepentimiento también es disponerse en las manos del doctor para que haga su obra de sanidad con nosotros. Con esa actitud, con esa disponibilidad tenemos que venir a Dios, ¿no? Ahora, la decisión crucial aquí, ¿cuál es? Andar en el Espíritu. ¿Qué quiere decir andar en el Espíritu? Tenemos que ser honestos con nosotros mismos, tenemos que confesar nuestros pecados, especialmente confesar nuestras ofensas unos a otros, tenemos que rendirnos al poder de Dios y a la gracia de Dios, y finalmente tenemos que mantener una comunión constante, firme con el pueblo de Dios para que podamos seguir adelante, ¿no? Estas cosas no requieren la fuerza de voluntad, simplemente requieren la disciplina. Asiste, sé honesto, ríndete al poder de Dios. ¿Cada cuánto? Todos los días.